Podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UAP. El podcast Ciencia y Política desde la Academia tiene por objetivo que las y los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales compartan sus líneas de investigación, así como crear vinculación con la sociedad para difundir el conocimiento generado desde la academia. Soy Fátima Hernández Manzanilla. Estimadas y estimados escuchas, les doy la más cordial bienvenida al podcast Ciencia y Política desde la Academia, de la serie de líneas de investigación de las y los docentes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy nos acompaña la doctora Zeny Balbuena Gis. Bienvenida, doctora. Gracias. Estimada doctora, nos gustaría que pueda compartirnos cuál es su perfil profesional. Sí, cómo no, con mucho gusto, maestra Fátima, un placer estar con usted compartiendo mi perfil profesional. Bueno, yo hice la licenciatura en Economía y me inspiré en una de mis maestras que me daba clases de estructura socioeconómica de México en la preparatoria. Posteriormente hice mi maestría en Ciencias Políticas, porque la política, bueno, siempre ha sido parte de mi estudio. Y bueno, algunos familiares que me platicaban de política, y yo creo que la política está en todas partes. Y posteriormente hice mi doctorado en Derecho, porque, bueno, pues yo me he estado teniendo, más bien dicho, dando clases estos últimos años en la Facultad también de Derecho, ni se diga en la de Ciencias Políticas. Entonces, de ahí mi perfil. Muy bien, entonces tienes un perfil muy vasto, ¿no? Licenciada en Economía, maestra en Ciencias Políticas y doctora en Derecho. ¿Y cómo llegaste a la docencia? Bueno, me invitaron a dar clases acá en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que para mí fue como un privilegio. Siempre el estar acá en la academia y pertenecer a la universidad, para mí ha sido un honor y un privilegio. ¿Por qué? Porque mis profesores, por ejemplo, de licenciatura, que los recuerdo perfectamente bien, algunos ya fallecidos, siempre me dejaron algo muy importante, que es el querer transformar a la sociedad, a la economía del país, en beneficio de todos y todas. Entonces creo que eso también se puede hacer día a día a través del aula. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas en la docencia? Bueno, en realidad yo comencé en el año 2003, pero bueno, precisamente en ese año me casó y en el 2005 tuve a mi primer hijo. Entonces, posteriormente regresé en el 2008, pero ya de ahí en adelante ya llevo 15 años, más los otros dos, como 17 años dando clases. Y bueno, pues he pasado por muchas cosas, hay muchas experiencias detrás de esos 15 años que, bueno, pues las llevo en mi mente y en mi corazón. Mira qué interesante lo que nos compartes de cómo llegas a la docencia y el tiempo que ya llevas, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿nos podrías también compartir cómo te titulaste en cada grado académico? Bueno, cuando me titulé de Economía, hice una tesis titulada El neoliberalismo en México. Y precisamente es una crítica al modelo neoliberal, bueno, pero que también es con propuestas. Hice ahí algunas propuestas, hice mucha lectura sobre el liberalismo para poder entender el neoliberalismo. Y bueno, pues esos recuerdos los tengo de la licenciatura en Derecho, posteriormente la maestría en Ciencias Políticas. Hice una tesis que se intitulada Alianzas y coaliciones electorales en función de los cambios en la legislación electoral en México a partir del año de 1988 a esas fechas. Más o menos fueron 10 años de estudio los que traté de llevar a cabo. ¿Y del doctorado? Y del doctorado en Derecho hice una tesis también muy interesante que tiene que ver con la obsolescencia programada en México. Y bueno, la propuesta fue que se legisle en la Cámara Baja para que se pueda gravar a través de un impuesto o a sancionar penalmente a quienes estén infringiendo con la obsolescencia programada, por ejemplo, en smartphone o en Smart TV, o sea, todos los aparatos inteligentes. Ok. Tienes una vasta trayectoria, ¿no? Por los diferentes perfiles. En ese sentido,
¿Cuáles son tus líneas de investigación? Bueno, sin lugar a dudas, la democracia, la calidad de la democracia, los retos de la democracia, el análisis político siempre me llama mucho la atención, pero en cuestión económica ahora me estoy dedicando a voltear sobre el nearshoring, que tiene que ver con la relocalización de las empresas y bueno, los retos que va a tener la economía mundial, las transformaciones que hay, bueno, son partes súper importantes. Aún cierto es que también los derechos humanos es un punto que estoy trabajando, que también hay mucho que hacer a través de ellos y bueno, ahí es donde me he encargado de profundizar estos estudios, porque de todas las disciplinas, las ciencias, porque aquí es un híbrido, ¿verdad? De economía, ciencias políticas y derecho, creo que esto a mí sí me ha ayudado a tener un panorama hasta cierto punto, no sé si me atrevo, o es muy atrevido de mi parte decir que es completo. O sea, a veces veo y como que explico precisamente, me explico a mí misma y les explico a quienes están conmigo desde esas perspectivas. Finalmente, nosotros estamos para seguir aprendiendo. Sí, tal y como mencionas, pues tienes un marco de referencia muy, muy vasto, una mirada muy completa, ¿no? Economía, ciencia política y derecho, no se te puede ir nada, ¿no? Pues, maestra Fátima, fíjese que precisamente eso luego les comento a los alumnos, que sin una regulación jurídica, por mucho que tengas la mejor política pública, si no lo permite la ley, no se puede hacer. O sea, entonces creo que también tiene gran importancia el derecho. Así es, pero lo que yo les comparto también a los chicos es que las leyes son el instrumento de la política, entonces cualquier ley que se llegue a promulgar es porque hubo detrás de la legislación hay los consensos de que esto sí va y no. En función de ha estado el derecho, ¿verdad? Las normas, en función también hasta de la aristocracia, de la clase política, que es lo que usted me está mencionando. Siempre, y sí, oye, históricamente ha sido así. Y así pues tienes la mirada también de la ciencia política, ¿no? Entonces, ciertamente nos norman leyes, pero estas leyes obedecen a una época, a una intención y pues tienes la mirada tanto del derecho como de la economía, ¿no? Que luego les pregunto, ¿qué fue primero? El huevo o la gallina, ¿qué fue primero? ¿La economía o la ciencia, el poder, ¿no? Entonces ahí no sabemos cuál es el hilo de dónde parte todo. Puede ser, y fíjese que es verdad, porque también si nosotros analizamos a veces la economía, la ciencia política y el derecho, se estudiaban juntas. Anteriormente de que la ciencia política se volviera una ciencia autónoma e independiente, todo se explicaba a través del derecho. La ciencia política se explicaba a través de la economía. Entonces a veces hablar de los tres en los clásicos es como que algo ya, un referente que ya tenemos. Y bueno, separarlos es nuestra misión, darle autonomía, ¿verdad? A lo que nosotros nos dedicamos un poco más, que es a la ciencia política. Pero no olvidarnos que como forman parte de las ciencias sociales, entonces están vinculadas. Siempre. Y los estudios pues tienen que ser multidisciplinarios. Interdisciplinarios, ¿no? Multidisciplinario, claro, por supuesto. Y creo que eso nos enriquece más, ¿verdad? Sí. Sumar cada una de las áreas que ya en su momento nos costó que tuviesen un perfil en específico. Sí. Actualmente, ¿en qué investigaciones estás trabajando? Bueno, te comento que en el nearshoring, que es una relocalización de las empresas chinas que están llegando a través de la llamada ruta de la seda, en donde, bueno, pues está viendo que las empresas chinas están abajo de México, o bueno, colindando con Estados Unidos porque quieren producir acá y rápidamente llegar al mercado de Estados Unidos. Ahora va a haber una redefinición dependiendo de quién vaya a subir a la presidencia, quien gane la presidencia puede ser Kamala Harris o por ejemplo Donald Trump. Y bueno, ahí va a haber efectos en eso porque por ejemplo Donald Trump se ha pronunciado de que todas las armadoras de lo que serían automóviles, todas estas armadoras sí van a tener un mayor impuesto. Él va a gravar a esas empresas que no estén dentro de Estados Unidos. Les va a poner un tema de impuestos un poco mayor. Entonces, ahí van a tener que replantearse algunos
algunas inversiones de los mismos chinos van a decir, bueno, me conviene o no me conviene. Lo que sí es que este es el momento de nuestro país, o sea, es un momento muy importante, principalmente para China, que quiere estar ahí, pero no nada más es China, son varios países que están teniendo ahí la mirada para nuestro país. Entonces vamos a ver porque todo lo que pasa en Estados Unidos, no nada más en tema económico, también en tema político, sí nos viene a nosotros a repercutir. Entonces ahí es donde ahorita estoy más centrada, y bueno, pues alguna bibliografía que te puedo mencionar que me parece que es de vital importancia es la de Enrique Dussel. Enrique Dussel es un chinógrafo. Otra autora muy, muy importante es Aurora Furlong, la doctora Aurora Furlong, que hace muchos estudios sobre Asia-Pacífico, y también podemos mencionarla como una de las mejores chinógrafas del país. Mira, y entonces, ¿tú qué nos puedes proponer, ya que tienes esta mirada? ¿Qué nos puedes decir en cuanto al gabinete de nuestra futura, ya electa presidenta de la República Mexicana? Así es, en cuanto al quien vaya a ocupar pues la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sobre ese tema principalmente. Bueno, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores fue muy representativa a través del maestro Marcelo Ebrard. A mi parecer, creo que hay que tener un poco de cuidado con los pronunciamientos. Creo que algo que viene en El Príncipe, en el libro de Nicolás Maquiavelo, es que el líder debe de saberse dar a respetar, pero también a poderse valorar, o sea, que los ciudadanos valoren y rectifiquen hacia quien tiene el poder. Y un pronunciamiento es muy delicado en cuestión política. Un mal pronunciamiento puede crear una enemistad con un país vecino, con un país hermano. Entonces, el próximo secretario, la próxima secretaria de Relaciones Exteriores va a tener ahí un papel muy importante para la relación con todos los demás países. Pero la gestión de Marcelo Ebrard, a mi parecer, fue buena, porque era muy ríspida la relación TECMEC con Estados Unidos, y este actor político hizo un papel ahí como de negociador, de pacificador. Eso es algo muy importante para nosotros en México, quien ocupe ese cargo de negociador, de ser pacifista, de no crear alborotos que de pronto se pueden generar. Entonces ahí eso, aunque no lo veamos, puede pegarle a la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces todo esto es como muy delicado. Son temas que realmente los funcionarios públicos tendrán que saber sobrellevar. Entonces creo que esa es mi opinión en torno al futuro de nuestras relaciones exteriores. Sí, te lo preguntaba porque mencionabas la relación de China con Estados Unidos, pero aquí es la mirada tuya como economista, como politóloga y como doctora en Derecho, en cuanto a la relación que nosotros tenemos, ¿no? Con China. Con China. Sí, creo que los lazos con China se han fortalecido. Nosotros, en nuestro país, el actual gobierno, pues sí, ha favorecido los lazos con China, pero anteriormente también con los otros gobiernos ha sido una relación en buenos términos, pero creo que ahora como que ha madurado un poco más, y ya para que el presidente de China esté pensando en eso y esté aprobando, porque todo pasa por él, ¿estamos de acuerdo? Todo es ahí como que un centralismo en términos de lo que es la economía china. Se decide qué hacer, cómo hacer, qué vender, qué producir, a quién producir, cómo producir, a quién vender. O sea, todo eso es totalmente una economía planificada, pero que la vemos como una economía capitalista, porque finalmente el sistema no es capitalista, no es de libre mercado, pero se vuelve de libre mercado, ¿sí? Pero con un régimen autoritario. Mira, qué interesante. ¿Algún mensaje que quieras dedicarles a nuestras escuchas? Claro. Bueno, pues es muy importante que avancemos en la ciencia, que nos comprometamos con nuestros estudios, con nuestros trabajos, con lo que estemos aprendiendo día a día en las materias. Algo que le comento mucho a mis alumnos es que no hagan la tarea por cumplir un requisito, que de verdad ellos, a la hora de estar tratando de desmenuzar una lectura, de entenderla y de reflexionarla, lo hagan con gusto.
y se les va a quedar más el conocimiento, porque el conocimiento creo que es de lo mejor que tenemos en la humanidad. Entonces ese sería mi mensaje, y más en nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Creo que el conocimiento fluye por todos lados y bueno, pues eso es nuestra encomienda, de que profesores, alumnos, ¿verdad?, estemos dentro del conocimiento y podamos tener estos espacios como el que tenemos ahorita. Maestra Fátima, le agradezco la invitación y bueno, pues eso es bien importante. Pues agradecemos lo compartido por la doctora Zeny Balbuena Gis y los invitamos a escuchar el siguiente episodio. Abrazo a la distancia. Este podcast es el resultado de un esfuerzo conjunto de los académicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales interesados en divulgar y acercar el conocimiento generado en la comunidad universitaria de la UAP. Te esperamos en la siguiente emisión.